Buenos días. Esta presentación revisa aspectos fundamentales de la familia de trastornos que estamos viendo, trastornos psicóticos, definidos en el modelo de DSM-5 como espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. El título acá más nos indica dos cosas que son fundamentales para entender la manera en que se definen los criterios o los síntomas que nos permitirían reconocer la presencia de ese trastorno o de formas, digamos, menos prominentes del mismo. Por un lado, la idea de espectro, que reitera este énfasis del modelo de DSM-5 en la perspectiva dimensional, que nos insiste no en la existencia de unos criterios únicos que nos permitirían diferenciar lo que es esquizofrenia de lo que no es, sino más bien una serie de elementos que nos muestran formas o matices distintos entre el estado, digamos, de normalidad y el estado más extremo de psicosis. Y el otro aspecto que nos muestra este título es que en este caso la esquizofrenia es por excelencia el referente para pensar la psicosis. Entonces, si queremos acercarnos a la psicosis, es fundamental conocer de manera amplia la esquizofrenia y de esa manera ir acercándonos a los demás trastornos o formas psicóticas que encontramos en nuestra clínica. En esta diapositiva ustedes van a encontrar básicamente los diferentes tipos de trastorno psicótico que están incluidos en el DSM-5. Ya no está incluido un trastorno que durante muchos años fue digamos, hace parte de la historia de la psiquiatría, que es el trastorno psicótico compartido o delirio a dos, que básicamente son formas de delirios psicóticos que se encontraban sobre todo entre cuidador y paciente con diagnóstico de psicosis o familiares en segundo y tercer grado, ¿sí? Que resultaron en una época como considerados como muy particulares y como muy clásicos, digo yo, en el sentido de que no era poco usual encontrar ese tipo de delirios en situación de cuidador-paciente. Ya no está incluido dentro del espectro, dentro de la clasificación. Tampoco está reconocida un elemento que en la práctica psiquiátrica y la práctica clínica era muy destacado, y era el hecho de que generalmente que la psicosis se saltaba una o dos generaciones, es decir, más allá del tema genético, el reconocimiento de una relación muy particular entre las formas en que se narraban las familias, por usar una referencia sistémica, y el desarrollo de síntomas psicóticos. Esto pues seguramente desde la perspectiva sistémica se seguirá sosteniendo. Desde la perspectiva psicoanalítica también se hablará algo de la función materna, la ausencia de la función paterna y la constitución del sujeto psicótico, y por supuesto desde otros enfoques psicológicos el abordaje del síntoma psicótico como respuesta funcional frente a una serie de factores estresores frente a los cuales o a consecuencia de los cuales el sujeto desarrolla esta presentación sintomática. Aquí, como vemos, digamos que en esta clasificación
pues en primer lugar está la esquizofrenia, ya lo hemos mencionado, es como el trastorno reina pues de esta familia. Vemos el trastorno psicótico breve, es decir, aquí vamos viendo que hay formas más duraderas que otras de presentación de síntomas psicóticos. El trastorno esquizofreniforme, que nos da cuenta de una presentación sintomática que sin alcanzar los criterios de la esquizofrenia, pues tiene la impronta de esta alteración. El trastorno que está muy centrado en el delirio y que nos recuerda fundamentalmente el lugar de la paranoia, que se ha ido desdibujando un poco, pero que en la psiquiatría clásica pues era considerada una forma distinta de psicosis. El trastorno esquizoafectivo, que estaría un poco en el límite con lo que hemos venido trabajando de trastornos del espectro bipolar. Y los trastornos o las presentaciones de síntomas psicóticos que están asociados a afecciones médicas, que están asociados a consumo de sustancias. El lugar de la catatonia como un especificador. La catatonia, recuerden, es esta presentación psicótica que sobre todo está concentrada que está referida a la alteraciones psicomotoras, alteraciones cognitivas, alteraciones afectivas, y posibles manifestaciones en el sentido de los matices de presentaciones psicóticas que corresponderían a otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado. Aquí van a encontrar una relación de de trastornos con síntomas psicóticos que no son psicosis, ¿no? Ya hemos hablado del caso de la depresión, del caso de los trastornos bipolares. El caso, no lo hemos hablado, pero lo hablaremos, de trastornos neurocognitivos con psicosis. Por ejemplo, en el Alzheimer, una presencia de episodios psicóticos o con ideas delirantes. Los trastornos de personalidad, especialmente pues de personalidad tipo A, esquizoide, esquizotípica, y también en los trastornos de personalidad límite. Y trastornos que se pueden confundir con la psicosis por ya sea la fijeza o el carácter incluso delirante de ciertas ideas, las limitaciones intelectuales, la desconexión con la realidad, que pues podrían inducir ciertas confusiones. La fobia específica, cuando la fobia se empieza a volver, digamos, como a transferir a demasiadas situaciones, y además se toca con lo bizarro, es decir, que terminan siendo fobias muy, muy, muy raras, y aparte de todo, creo que ahí es lo fundamental, lo que confunde un poco con la psicosis, las respuestas de las personas para manejar la fobia, pues son bastante bizarras. Entonces, las estrategias que desarrollan las personas, las ideas que justifican las fobias, tienen tal fijeza y son tan, digamos, como tan incoherentes y tan desafiantes con la realidad compartida, que terminamos, pues, digamos, nos terminando como sospecha que podría ser otra cosa, y ahí nos podemos confundir. La discapacidad intelectual, porque
pues generalmente pensamos la discapacidad cuando trabajamos con niños y adolescentes, pero cuando hablamos con un adulto con un recorrido de discapacidad cognitiva moderada grave, entonces las maneras de hablar, el tipo de dibujo, el tipo de ritualizaciones, de comportamientos estereotipados puede darnos una cierta, digamos, confundirnos un poco con la psicosis. Las personas con trastornos somáticos, que también tienen unas formas de, cuando esos trastornos son muy graves, que hablan de algunos pacientes refieren a alucinaciones o pseudoalucinaciones con su cuerpo, y eso ahorita lo vamos a ver, nos remite mucho a la esquizofrenia, por eso se puede generar esa confusión. Los trastornos facticios, que básicamente son las simulaciones, y básicamente no, los trastornos facticios que no son simulaciones, ¿sí? En el sentido de que no representan para el sujeto o no hay claridad para el sujeto de una ganancia secundaria por el síntoma, pero que sí pueden implicar la simulación de ideas delirantes, y las simulaciones que claramente pues digamos las personas leen en internet los síntomas que debe tener un cuadro con el cual a través del cual buscan obtener una concesión a nivel pensional, a nivel laboral, entonces simulan este tipo de síntomas de una manera exagerada, y a ojo de pronto de una persona con poca experiencia pueden ser interpretados como síntomas psicóticos. Es muy importante que partamos de la psicosis, entendamos un poco el carácter, o sea, como el punto más dramático de la psicosis, ¿sí? Porque la psicosis de lejos viene siendo considerada el trastorno mental más complicado de manejar, tanto para los pacientes como para sus familias y como para sus, pues, el staff médico y terapéutico que la acompaña, ¿sí? Suelo empezar diciendo que la psicosis representa una ruptura biográfica, ¿sí? O sea que la psicosis, los síntomas o las alteraciones psicológicas, biológicas, sociales que supone, trastornan directamente el sentido de identidad y el sentido de realidad de una persona, ¿sí? En ese orden de ideas, se considera como criterio fundamental para el diagnóstico de la psicosis el grado o pérdida de juicio de realidad y el deterioro del funcionamiento mental, que se expresa en delirios, alucinaciones, lenguaje y comportamientos desorganizados y confusión mental. Hemos hablado en clases anteriores cómo en la psicosis se alteran fundamentalmente tres procesos: lenguaje, percepción y pensamiento, ¿sí? Podemos ver que estas formas de deterioro mental pues son básicamente consecuencias de la alteración de estos tres procesos que hemos conversado. Aquí vemos una definición que es una definición muy psicoanalítica, muy freudiana, a propósito del cumpleaños de Freud ayer, acerca de la psicosis. Freud solía decir, lo hace en un caso, en el análisis de un caso muy famoso, que es el caso Screver, que lo que sucede en la psicosis es que aquello que fue forcluido en lo real, en el sentido de que no fue tratado, no fue como tramitado en relación con la realidad, retorna en lo psíquico, es decir, retorna en toda esta construcción alucinatoria y delirante del sujeto, ¿sí? Eso nos permite entender cómo por ejemplo,
situaciones que tienen que ver con conflictos familiares o conflictos de pareja, pareciera que se expresan en esos delirios y en esas alucinaciones, pero de manera engrandecida o de manera distorsionada. Entonces, de ahí que recoja un poco pues esa definición, porque de alguna manera pues nos da una clave, ¿no? Y es que el delirio, la alucinación y todos estos síntomas de deterioro del funcionamiento mental no solamente deben verse en un sentido negativo, sino que deben verse en un sentido positivo. Deben verse también como elementos que nos permiten entender la problemática subjetiva del paciente y de alguna manera poder acompañar terapéuticamente esa reconstrucción del mundo que implica un tratamiento pues holístico, completo, integral, por decirlo de alguna manera, de un trastorno psicótico. Aquí vamos a encontrar la definición de la esquizofrenia planteada por el CIE-10, por la Organización Mundial de la Salud, que insiste nuevamente en las distorsiones fundamentales y típicas que son características de la esquizofrenia y de los trastornos psicóticos. Aquí se hace énfasis en algo que no se trabaja mucho o no se reconoce mucho en el DSM-5, y es que no en todos los casos hay pérdida de la capacidad intelectual. ¿Sí? Hay casos, en el caso incluso del trastorno delirante, que pueden estar estas capacidades conservadas, aunque la generalidad es que sobre todo en el diagnóstico de esquizofrenia pues se presenten déficits cognitivos con el tiempo. Tiene un curso crónico, es decir que en general un trastorno psicótico, a diferencia de un episodio o un síndrome psicótico, un trastorno psicótico suele ser de larga duración, exceptuando por supuesto el trastorno psicótico breve. Produce incapacidad personal y sociolaboral y hay una escasa conciencia de enfermedad, ¿sí? Hemos visto que en general en todos los trastornos, bueno, especialmente en el trastorno bipolar, los trastornos bipolares, hay una sensación de euforia, hay una sensación de bienestar, digamos como una autoestima inflada. Entonces las personas suelen tener poca conciencia, se demoran mucho en tener conciencia de lo que les pasa, pero vemos que en general con el acompañamiento las personas logran ser conscientes de que algo no está bien y que requieren apoyo y ayuda. En el caso de la psicosis, pues lo que vamos a tener es que en la generalidad, o por decir casi todos los casos, no tienen esta conciencia de enfermedad justamente por la alteración con el sentido de realidad característico de la presentación sintomática. Aquí lo que vemos son los datos de epidemiología, la prevalencia del 9% de la población, el inicio precoz, es más precoces en hombres que en mujeres, el inicio tardío de la esquizofrenia suele producirse antes de los 45 años, pero también hay registro, por supuesto, de desencadenamientos psicóticos en la adultez mayor. Los hombres tienen mejor funcionamiento, peor funcionamiento premórbido, es decir, antes del desencadenamiento de los síntomas, el ajuste en el caso de los hombres posteriormente diagnosticados con esquizofrenia es bastante malo, reportan muchas dificultades a nivel escolar, a nivel social, a nivel familiar. En los hombres se presenta mayor probabilidad de síntomas negativos y en general el pronóstico suele ser peor. También el hecho de que los hombres suelen tener, o sea, como con esta historia, los hombres suelen tener peor red de apoyo o más escasa red de apoyo que las mujeres con diagnóstico de esquizofrenia o trastornos psicóticos. La psicosis, la esquizofrenia es la tercera causa de suicidio consumado y es muy particular.
los siguientes datos. La mayoría de pacientes con psicosis, especialmente pues en Europa y en Norteamérica, nacen en invierno. Digamos que no tanto o sea, el mayor número de casos de diagnóstico de psicosis se ha hecho en Europa fundamentalmente. La psicosis se presenta más en pacientes que viven en núcleos urbanos y tienen alta probabilidad de presentación en pacientes de tipos raciales euroasiáticos y afrodescendientes. Entonces, bueno, sí, esa presentación. Y la etiología, digamos que las diferentes hipótesis asociadas al desencadenamiento de psicosis, la presencia de factores genéticos, factores biológicos, básicamente la hipótesis dopaminérgica, es decir, producción de dopamina, excesiva producción de dopamina que no se aprovecha en los circuitos neuroquímicos o neuronales, en las sinapsis, en los circuitos sinápticos, perdón, y eso estaría atrás del desencadenamiento de síntomas psicóticos. Factores psicoambientales y psicosociales y ambientales. Lo que hablábamos un poco del tema del invierno, me pareciera que en estos casos se han identificado factores inmunológicos, alteraciones en la respuesta inmune a ciertos componentes en este periodo del año, pues en los casos que se asocian con variables estacionales. La migración, los desplazamientos ya por trabajo, o sea, que se van a otras ciudades para buscar un futuro mejor, que nos resuena un poco a nosotros porque nos hace pensar en los desplazamientos nuestros, en lo que pasa en nuestro país y la relación con la probabilidad de desarrollo de trastornos psicóticos y el consumo de sustancias. Entonces, aquí básicamente en esta diapositiva lo que queremos resaltar es la diferencia entre dos tipos de síntomas. Es una diferencia que ha sido, digamos que ha hecho carrera desde la psiquiatría clásica hasta nuestro contexto, y que en este caso es muy importante para el diagnóstico. La diferenciación entre síntomas positivos y síntomas negativos, ¿sí? Que es básicamente tener en cuenta que la presencia, por ejemplo, es tan importante la presencia de delirios como la ausencia de, por ejemplo, de verbalización, ¿sí? O la ausencia de expresión emocional. Entonces, que es importante que reconozcamos ambos tipos de síntomas en la esquizofrenia, y pues sobre todo los síntomas negativos, que son los más importantes para el diagnóstico. Aquí tenemos en la presentación una revisión de los síntomas positivos, la definición de lo que es una idea delirante, las alucinaciones, que son alteraciones de la sensopercepción, una percepción sin objeto, el afecto inapropiado, las paratimias, que son otro de los síntomas también muy representativos, los síntomas psicomotores que se asocian a la catatonia como especificador o a la catatonia como síndrome, los síntomas negativos. Otros síntomas importantes en las presentaciones psicóticas. Ahí en la parte superior ustedes encuentran, digamos que yo pongo ahí no síntomas ni signos pantognomónicos, es decir, todos estos síntomas son importantes para el diagnóstico, pero no debemos asumir la presencia de uno o de otro como el síntoma que te resuelve el diagnóstico de esquizofrenia o de psicosis, ¿sí? Ninguno de estos es
únicamente característico de la psicosis. Por eso no son patognomónicos, que es lo que quiere decir, que no son específicos o únicos de estas presentaciones, de estos trastornos, pero que juntos pues sí nos dan cuenta de este diagnóstico. Aquí un resumen de las presentaciones sintomáticas, los criterios del DSM-5. Aquí en la diapositiva vamos a encontrar un poco esta revisión del curso del trastorno, específicamente en el caso de la psicosis. Los subtipos de esquizofrenia en el diagnóstico. Bueno, aquí también es una ampliación del curso clínico, el abordaje de la psicosis de la esquizofrenia paranoide, hebefrénica, catatónica, los otros subtipos, aspectos que nos permitirían hablar de un buen o mal pronóstico, el abordaje de los demás trastornos incluidos dentro de el modelo DSM-5. Aquí algunas precisiones sobre el adulto mayor y un árbol de decisión clínica que resulta importante, pues es una estrategia que en algunos ejercicios formativos clínicos se utiliza, y es referirnos a estos árboles de decisiones para tener claro cómo vamos construyendo el proceso de pensamiento diagnóstico, que vamos excluyendo, que vamos resaltando para poder hacer el adecuado diagnóstico. Muchas gracias por la presentación, por su atención, y espero que la presentación nos haya